Con la teoría de vectores vamos a desarrollar a continuación las operaciones que son posibles plantear entre vectores. La primera que vamos a desarrollar es la suma de vectores. Para eso vamos a tomar un ejemplo. Tenemos dos vectores, el A y el B, ¿sí? Y lo que queremos resolver es la operación suma, ¿sí? Esta operación suma, vamos a decir que va a dar como resultado un vector al cual vamos a llamar C. Es importante destacar que el método para sumar en esta primera instancia va a ser un método gráfico. Lo que vamos a explicar es una alternativa gráfica para obtener el vector suma, ¿sí? Esta forma de sumar gráficamente vectores es algo que se utiliza y es muy importante conocer para algunas unidades de física 1 que ustedes seguramente van a cursar durante este año, que tiene que ver con el estudio de la fuerza, la estática, en cinemática, el estudio de los movimientos. Ahí hay necesidad de poder o de realizar operaciones entre vectores de esta manera, de la manera gráfica. Existen básicamente dos alternativas que seguramente ustedes las conocen, vamos a un poco recordarlas, que es el método del paralelogramo y el método de la poligonal. Para el método del paralelogramo lo que hacemos es tomar un punto O, cualquiera, fijar un punto O del plano, y a partir del punto O lo que voy a hacer es dibujar alguno de los dos vectores, ¿sí?, que aparecen. O sea, lo que voy a hacer es trasladar o dibujar un equivalente de alguno de esos dos vectores con origen 1. Por ejemplo, si dibujo un equivalente a B, sería aproximadamente este vector. Recuerden que los vectores equivalentes conservaban dirección, sentido y módulo. O sea que esto y esto tendría que ser exactamente lo mismo. Por otro lado tenemos el vector A. Hacemos exactamente lo mismo. Con este origen común dibujamos un equivalente a el vector A. Bien. El método del paralelogramo se llama de esa manera porque lo que se trata de hacer es de construir, ¿sí?, un paralelogramo que tenga como lados los vectores que intervienen en la suma, en este caso A y B. Para armar el paralelogramo lo que voy a tener que hacer es, por el extremo de B, trazar una paralela A, y por el extremo de A, trazar una paralela a la dirección de B. En este punto de corte, en ese punto que es el vértice del paralelogramo, uniendo este origen común con ese punto de corte, lo que me estaría quedando sería este vector que yo llamé C, que resulta resultado de la suma entre A y B. Bien, por otro lado está el método de la poligonal. El método de la poligonal, ¿en qué consiste? También consiste en tomar un punto común, ¿sí?, fijar un punto en el plano, y a partir de ese punto dibujar un equivalente a los vectores que intervienen en la operación. No importa el orden, puede ser primero A y después B, o viceversa. Entonces, si a partir tomo el vector B y dibujo a partir del O un equivalente a B, sería aproximadamente este vector. Luego lo que deberíamos hacer es trazar un equivalente a ¿quién? A, pero ¿por dónde? O sea, un equivalente A que comience donde termina B, ese sería el punto de inicio del equivalente de A, ¿sí? Entonces, esto sería aproximadamente bien. Entonces, si tendríamos que sumar más de dos vectores, 3 o 4 vectores, este método es el más aconsejable. ¿Por qué? Porque si tuviera, por ejemplo, un vector h para sumar con A y B, lo que podría hacer es con ese h trasladar el equivalente y dibujarlo donde termina A. ¿Sí? Donde termina A pondría ese nuevo vector. Y así sucesivamente iría colocando los vectores de manera tal de que el vector suma se obtenga a partir de la unión del punto O con el extremo del último vector. En este caso sería este punto, ¿no? Entonces esto estaría siendo nuestro
resultante vector C. Fíjense que los vectores son equivalentes, ¿no? El C que tuve acá con el C que tuve ahí son vectores equivalentes. Con las operaciones vamos a ver la operación resta o diferencia. La operación resta o diferencia la entendemos como un caso particular de la operación suma. ¿Por qué? Porque si planteamos este ejemplo entre los vectores A y B y queremos resolver la diferencia entre ellos, podemos pensar que la diferencia entre A y B es exactamente lo mismo que al vector A sumarle el opuesto del vector B. Si recuerdan en otros videos, cuando hablamos de clasificación de vectores y vectores especiales, habíamos definido un vector que era el opuesto al otro, ¿no? ¿Qué característica tenía? Coincidía en todos sus atributos, excepto en el sentido, o sea, tenía la misma dirección, el mismo módulo y sentido contrario. Bien, entonces, acá queda bien claro por qué digo que la resta es un caso particular de la suma, porque en definitiva lo que estamos haciendo es sumar, ¿no? Sumar el opuesto del vector B. Y sumar, la operación suma es una operación que ya vimos hace un momento. Entonces, recordando un poco, si resuelvo por el método del paralelogramo, tomamos un punto del plano, en este caso lo, dibujamos alguno de los vectores, el vector A, el equivalente, el vector A, ¿sí? Y en este origen común dibujábamos un equivalente a ¿quién? No al vector B, sino al vector opuesto de B, ¿no? Entonces sería exactamente este vector, pero con el sentido contrario, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer sería dibujar acá el opuesto de B, ¿sí? Este sería no el B, sino el menos B. Fíjense los sentidos, ¿sí? Son exactamente opuestos. Bueno, a partir de esto, ¿qué hacíamos? Armábamos nuestro paralelogramo, ¿no? En este caso, trazamos una recta paralela a la dirección de A, que pasa por el extremo de menos B, del opuesto de B, y por el extremo de A trazamos una paralela a la dirección del opuesto de B, ¿no? Que sería algo por el estilo. ¿Sí? Bien, acá tendríamos la intersección entre ambas rectas y el resultado estaría siendo este, ¿no? Este sería nuestro vector resultante, que lo vamos a llamar a este vector, lo vamos a llamar H. La otra alternativa para poder realizar la suma es lo que vimos hace un momento, que tiene que ver con el método de la poligonal. Un poco para recordarlo, vamos a aplicarlo para esta operación. Tomábamos entonces un punto fijo, el O, un comienzo. A partir de ese comienzo dibujábamos un equivalente al vector A. En este caso sería este vector, equivalente a el vector A. Vamos a hacerlo un poquitito más corto. ¿Sí? Bueno, y por el extremo del vector A trazamos el opuesto de B. Un poco para que quede claro esta cuestión de B y su opuesto, me interesa por ahí poder dibujarle a B, poder dibujarles acá B y el menos B, el opuesto a B. ¿Sí? Entonces, para dibujar B, lo que tendría que hacer es trazar una paralela a la dirección que tiene B. Y entonces, si en esta dirección yo quiero dibujar B, bueno, el vector B tendría este sentido y sería este vector, aproximadamente. Entonces, el opuesto a B sería este vector que estoy dibujando acá. ¿Sí? Ahí ven perfectamente la diferencia entre ambos, que es el sentido únicamente. Luego, unimos el origen del vector, el origen del primer vector y el final del último, y ahí estaríamos teniendo el vector resultante que lo habíamos llamado H. Vamos a referirnos a las propiedades que cumple la suma de vectores. Las
propiedades de esta operación refieren a 5, son 5 propiedades las que vamos a enunciar. La primera se refiere a la ley de composición interna y lo que indica es que la suma de vectores da como resultado otro vector, ¿sí? Si yo voy a sumar el vector A y B, ¿sí? El resultado de esta suma va a ser otro vector que va a ser el vector C, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Dicho de otras palabras, la suma entre dos vectores nunca va a poder dar, por ejemplo, un número, un real, ¿sí? Sino que va a dar otro vector. La segunda propiedad es la propiedad conmutativa, es una propiedad muy conocida y lo que está estableciendo es qué pasa con el orden de la operación cuando se altera, qué pasa con esos resultados. Bueno, ustedes ya sabrán que cuando decimos que hay una operación que cumple esta propiedad, lo que estamos diciendo es que el orden no importa, no afecta al resultado el orden de la operación. Puedo hacer A más B en este sentido o en este otro y el resultado va a ser el mismo. Quise escribir acá, colocar acá, referenciar acá algunos ejemplos como para poder entender, no estamos demostrando, sino entendiendo por qué estas propiedades se cumplen en esta operación. Fíjense, si nosotros hablamos de la propiedad conmutativa, en cuanto a que el orden no interesa para obtener el resultado, el orden en la suma no interesa para obtener el resultado, lo que vemos es que, por ejemplo, en este ejercicio, si yo quiero resolver la suma entre el vector B y el vector C, ¿sí? Por el método del paralelogramo, resolver B más C implica primero dibujar B y después dibujar C. Y si yo quisiera resolver C, el vector C con el vector B, ¿qué tendría que hacer? En definitiva lo mismo. En realidad lo que tendría que dibujar primero es el vector C y después el vector B. Pero en definitiva el paralelogramo que va a quedar armado va a ser el mismo y el vector suma, ¿sí? C más B, va a ser exactamente lo mismo si primero dibujo B y después C o al revés. O sea que C más B es exactamente igual que B más C. ¿Sí? Estas operaciones son exactamente igual. ¿Por qué? Porque me arman exactamente el mismo paralelogramo. Bien, esto como para entender un poco la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa habla de la posibilidad de sumar tres vectores, ¿sí? Y lo que dice la propiedad es que yo puedo asociar. Recuerden que en una operación, cuando aparecían los paréntesis, implicaba que esa operación tenía un orden prioritario frente a las demás. O sea, en este caso yo tendría que primero resolver la suma de A y B y el resultado sumarle C. Y en este caso, sumar B y C y el resultado sumarle A. Fíjense, si los vectores que yo estoy considerando son A, B y C, en este caso, sumar A más B primero significa tomar ese punto común y trazar el vector A y por el final del vector A trazar el vector B. Con lo cual estaríamos obteniendo este vector azul que estoy dibujando acá. Este sería el vector A más B. ¿Sí? Y ahora si a este resultado, este vector azul, lo quiero sumar con el C, tendría que trazarlo, ¿no? Que ya está trazado, y por el final del vector suma A más B, trazar el C. Y recuerden, el resultado final era uniendo el principio de todos los vectores con el final del último. O sea que este vector que estoy dibujando acá sería el que se generó a partir de hacer A más B en primera instancia y luego sumarle el vector. Si ahora nos referimos a la segunda posibilidad de poder asociar para resolver la operación. Esta asociación se refiere a la suma en primera instancia de B con C. Si nosotros sumamos B con C, el vector B es esto, el vector C es esto, con lo cual la suma estaría dando este vector azul que estoy dibujando yo acá. Este vector azul sería el vector B más C. Bien, y si ahora a este B más C o a A le sumo B más C, ¿sí? Recordamos que el vector A era este, acá no está escrito, pero este sería el vector A, con lo cual si al B más C le sumamos el A, lo que va a quedar es origen y extremo, va a quedar este vector que voy a dibujar acá, este vector, que va a ser el vector rojo
va a ser el A que suma al B más C. ¿Sí? Evidentemente pueden ver acá que este vector y este vector son vectores equipolentes. O sea, podría estar resolviendo la operación de esta alternativa o con esta alternativa, que ambos resultados serían iguales. La otra propiedad o enunciado que vamos a comentar tiene que ver con la existencia de un elemento muy importante en la suma, que es el elemento neutro para esta operación, para la suma de vectores. ¿Y qué característica tiene que cumplir ese elemento? Ese elemento tiene que ser tal que si yo tomo cualquier vector y sumo ese elemento en un sentido o en el otro, el resultado de esa operación es ese mismo elemento, ¿sí? No cambia. Entonces pensemos, desde el punto de vista gráfico, si yo tomo el vector A y quiero sumarle un elemento para no cambiar al vector A, o sea, que el vector A siga siendo el mismo, evidentemente ese elemento tiene que ser el vector nulo, ¿sí? Recuerdan que lo habíamos definido también como un vector especial o particular que estaba representado geométricamente por un punto. Si yo al vector A le sumo otro vector que es un punto, ¿sí? No muevo ninguna característica del vector A, con lo cual ese elemento neutro para esta operación es el vector nulo. Recuerden que lo simbolizábamos de esta manera, ¿no? Cero vector, cero vector. O sea que el cero vector sería el vector que cumple esta propiedad, esta condición. Y la última propiedad de la suma de vectores tiene que ver con la existencia de un elemento que se llama opuesto. También fue definido como un vector particular o especial. Entonces, ¿qué tiene que cumplir ese elemento opuesto? Que un vector, cualquiera, sumado con ese elemento que es su opuesto, en un sentido o en el otro, debería dar el vector nulo. Entonces, pensemos un poco. Si el vector que estamos hablando es el vector C, pensando en este vector. Este es el origen que tomamos. ¿Qué deberíamos sumarle a este vector para que justamente el resultado sea un punto, el vector nulo? Y bueno, evidentemente, si lo pensamos por el método de la poligonal, por el extremo de este vector deberíamos sumarle otro vector que no origine ningún tipo de longitud al resultado. Con lo cual, ese vector va a tener que ser un vector que tiene igual intensidad, igual dirección, pero sentido opuesto, o sea, el menos c. Si al c le sumo el menos c, llego al origen, a ese punto, inicio, y sería lo que nosotros llamamos el vector nulo. Con lo cual, el elemento opuesto en esta circunstancia sería algo que nosotros llamamos menos c o opuesto de c. ¿Sí? Sería el menos c, que lo leemos como opuesto